Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. El tema que vamos a conversar va a ser muy álgido, muy interesante para muchos de los espectadores y también quienes estén escuchando a través del podcast de N11. Los invito a activar campanitas si aún no se han suscrito, suscríbanse y pueden también hacer sus apoyos, sus aportes a este canal. Hoy tenemos un tema interesante porque vamos a hablar uno de los mayores influyentes en este siglo en cuanto a nos estamos refiriendo a la figura de George Soros. Así que quédate hasta el final y vamos a estar con nuestro invitado. Estamos con el profesor Juan Antonio de Castro, que va a hacer su presentación para quienes no lo conocen. Es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las figuras especialistas, así lo han catalogado, yo creo que también él lo considera así, es una de las mayores especialistas en la figura de George Soros, porque además durante 2 décadas fue funcionario permanente en la Organización de las Naciones Unidas, autor de grandes libros que voy a dejar en la descripción de este video. Uno de ellos es No solo es Soros y el libro que vamos a estar conversando, que es Soros rompiendo España. Pero antes, saludarlo. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Nada, encantado de la invitación a poder compartir estas ideas. Siempre la figura de Soros es algo así como abstracto en la que hay que aterrizar, ¿no? O sea que encantado en estar aquí. Sí, la figura de George Soros es bastante controversial, es muy polémico, uno lo ha visto en diferentes análisis, desde la perspectiva de revolución, desde la cuestión judía, y yo quisiera primero agradecer esta instancia de contar con la participación suya como exponente de este personaje, de este magnate que parece ser que la gente cataloga como filántropo en la Mm. contribución dadivosa que hace a las universidades y todo, pero en el fondo hay ahí, y que usted bien también lo describe en sus obras, ¿qué es el globalismo? Como esta nueva doctrina del siglo XXI que compenetra 3 aspectos esenciales, que es el multiculturalismo, es las imposiciones climáticas y el tema de la ideología de género. Entonces, a mí me gustaría que nos fuéramos adentrando y qué mejor que contar con su gran bagaje de conocimientos para que nos cuente a todos esta figura de George Soros, que dicho sea de paso también viene de una familia judía y tiene también un desarrollo académico, curiosamente, de Karl Popper, tiene una gran influencia de Karl Popper, pero hay una inversión que él hace de esa sociedad abierta y sus enemigos, ¿verdad? Y que hoy Sí. en día podemos ver desencadenándose en varios aspectos para poder llegar a lo que nos convoca, que es España. Así que le voy a dejar ahí la palabra, profesor, para que nos pueda introducir. Pues yo creo que me has dado el arranque de la charla, yo creo que sobre ese tema de la sociedad abierta que él malinterpreta de Popper, ¿no? Porque cuando Karl Popper habla de sociedad abierta está hablando frente al nazismo y frente a las dictaduras totalitarias. No se está refiriendo a lo que luego él ha transformado completamente y todos los globalistas en una ingeniería social que busca, digamos, controlarnos, dictar nuestras conciencias por una ideología sometida, digamos, a los intereses que están detrás del globalismo, ¿no? Entonces, me parece, por lo tanto, que esa idea de sociedad abierta es un poco, digamos, lo que oculta esa ingeniería social. Y sí me gustaría empezar por hablar de Soros, quizá, pero no como, digamos, un personaje en sí sobre el que todo gira, sino como una realidad auténtica en la que todas las naciones y todos nosotros estamos afectados
No tenemos aquí enfrente a un loco, como llaman filántropo, cuando es absolutamente un falso filántropo, porque en ninguno de los dineros que él da de la Open Society Foundation van realmente para filantropía, sino para dirigir las conciencias, controlar los medios, promover contra la islamofobia, las políticas de género extremas, el aborto. Es decir, que hay muy poquito de caridad, digamos, en la manera en la que invierte cerca de 1.000 millones anuales. Bueno, desde hace ya décadas ha invertido 32.000 millones en ONGs, financiándolas, que a su vez financian a otras y que están controlando el pensamiento a nivel global, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse de verdad es qué hay detrás de ese término globalismo. Yo creo que empezar por ahí es interesante. Porque primero fue la globalización, ¿no? Y la globalización, pues a todos más o menos nos ha ido bien en el mundo, se ha reducido la pobreza, podemos decir que ha habido más intercambios, más comercio internacional. Hay una parte positiva de la globalización que estaba a principios de este siglo y que parecía sonar bien. Después llega la hiperglobalización, en la que realmente nos topamos con límites. Y sobre todo en esa globalización lo que va emergiendo es un sistema económico muy injusto, en el sentido de que hay una concentración de poder enorme en las grandes empresas. Y por otro lado, es como una especie de economía chicle, en la que de un lado tenemos los grandes conglomerados con una enorme acumulación de enormes beneficios y muy pocas empresas tecnológicas y demás, y funcionarios, y del otro lado se va quedando una clase media que desaparece y una clase, digamos, más vulnerable, a la que están planeando toda esta gente del nuevo orden mundial en tenerla más o menos paniaguada, con unas rentas mínimas, pero sin posibilidad de darles trabajo. Porque en el fondo es eso, ¿no? El sistema no está respondiendo a la generación de trabajo que debería. Entonces, ¿qué ocurre? Que Soros no está solo. Encima están primero las grandes familias, que están los Rothschild, los Rockefeller. Esto viene históricamente de siglos, cómo se ha ido haciendo el dinero en el Reino Unido, en Estados Unidos. Y de esas familias vienen luego los CEOs de unos cuantos, 17, yo diría, grandes hedge funds o grandes que manejan los principales fondos a nivel mundial. No son más de 17, 20 personas o 17, 20 fondos, pero entre ellos, solamente con ellos ya tenemos el control más o menos del 80% de la bolsa neoyorquina, ¿no? Y de las grandes corporaciones y de la gran riqueza a nivel mundial. Entonces, todo esto está muy concentrado en pocas personas y esas personas tienen un objetivo muy claro. Tienen que garantizar la rentabilidad de sus inversiones. Tienen que garantizar que esos fondos dan una rentabilidad determinada y para garantizarlo tienen que controlar en cierto modo el mundo. Es decir, no podemos pensar que Soros es simplemente una figura conspiranoica en el término 666, el demonio viene a hacernos daño, quiere someternos. No, responde como un buen ejecutor, como un buen ingeniero social a unas fuerzas mucho mayores, superiores, económicas, por supuesto, desde luego, y geopolíticas y políticas, que dejan en él y en otros, Bill Gates y muchos otros que también actúan de esa manera, dejan en él la responsabilidad de garantizar una ideología proclive a garantizar esas rentabilidades para esos grandes grupos que son los que dominan a nivel mundial, a nivel económico mundial. Y para eso hace falta una nueva ideología, que es la del nuevo orden mundial. Para eso hace falta dividir entre los buenos y los malos. Por un lado, los globalistas, que quieren una sociedad abierta y que son muy buenos y que quieren respetar el tema de género, el feminismo y demás. Y por otro lado, todos los demás que son malos porque no están con nosotros. No nos interesa y les vamos a llamar fascistas, que es un poco como... ¿Qué tiene todo esto de curioso? Que para llevar esa nueva globalización hace falta una nueva gobernanza a nivel global. Hace falta que alguien gobierne a nivel global, pero no existe porque las Naciones Unidas no son tal gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con unos falsos filántropos que están intentando ejercer esa gobernanza de manera muy imperfecta, imponiendo sus ideologías, comprando a sus políticos, absorbiendo a los políticos realmente en lo que ellos hacen, para imponernos, por un lado, a través de ONGs, todas las ideas a la sociedad civil y a través de los políticos, pues toda una serie de regulaciones, de indicaciones y de favoritismos para los grupos que ellos. Y no dejar entrar absolutamente a nadie que rechiste o que vaya a ir en contra de ese nuevo orden que tiene que garantizar esas nuevas rentabilidades. Yo quiero sacar siempre el tema de esa rentabilidad, esa parte económica, porque lo hemos olvidado mucho. Yo en mi libro di mucha importancia también a todo lo que hizo Soros aquí en España, pero lo hace siempre con idea de fragmentar, pero con una idea también que viene también de todo lo que hizo con las revoluciones de color de las ex repúblicas soviéticas, con la primavera árabe, o que ha hecho también en Angola, en otros países de África, que es en el fondo desestabilizar, crear un caos para reinar.
Esto es un poco como cuando desechas empresas para recomprarlas y volverlas a reflotar. El globalismo funciona un poco así, ¿eh? Es un poco la ruptura de las cosas, el caos de las cosas, y luego lo recompongo, lo compro barato y lo vendo caro. Es una mentalidad absolutamente aberrante, sobre todo porque maneja almas y maneja personas, ¿no? Y en ese sentido nos puede hacer muchísimo daño. Hay una cosa que yo creo que desencadena todo lo que estamos viviendo en la actualidad y es algo que también expresó al principio y que tiene que ver con la respuesta que da la sociedad a todas las demandas que ocurren o de todas las necesidades que se están teniendo en la actualidad. Y resulta que, claro, en ese contexto aparecen estos filántropos, estas personas que dicen, bueno, yo voy a contribuir a tales universidades, voy a realizar estas cosas, voy a establecer ciertos cánones con la finalidad de dar un mejor porvenir o responder a esas necesidades. Y en ello, efectivamente, hay una cuestión importante porque, como bien lo señaló, la ONU no tiene en este caso, no es un gobierno, no es algo que tenga las facultades para poder hacer y deshacer en cada estado. Pero curiosamente, vemos que de a poco hay muchos estados que comienzan a perder esta soberanía. Y me quería centrar un poquito en este concepto porque las personas parecen dejarlo pasar, el concepto de soberanía, como algo meramente de papel, algo que es constitucional y ya está, y nos percatan en lo que significa el ceder soberanía, el acceder a ciertas deudas. Hay muchos estados que tienen deudas enormes y cada vez aumentan más los intereses. Y uno dice, ¿cómo pagan? ¿Cómo es que pagan? Y aquí aparece el tema de territorios. Y comienza a ser interesante el analizar, bueno, cuál es el interés real que hay en tener poder o decir, bueno, me cedes ciertos territorios a cambio de que puedas saldar parte de tus deudas y vamos perdiendo soberanía en ciertas cosas. Y eso me parece esencial porque lamentablemente no se habla de aquello. Hay muy poca información, también mucho por la censura y la Ujú. desinformación, pero me parece que lo álgido que hay es el concepto de soberanía, porque si bien la ONU no tiene esa contribución y de hecho se establece por el Código de Bustamante, que tampoco muchas personas no lo conocen, hay límites, pero hoy en día esos límites ya no están muy bien demarcados y los políticos, curiosamente, también simpatizan mucho con estas ideas. Entonces la gente queda completamente aterrorizada porque dicen, ya no tenemos la confianza, ya no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar ahora que transcurre esta crisis sanitaria y después nos desencadenamos nuevamente con una puesta en marcha de un tratado o de un plan y lamentablemente la gente no es la que decide. La gente no decide, pero yo diría más todavía. Es que el político no decide. Es que los políticos a los que elegimos, y estamos todo el día yendo a votar, se reúnen una vez al año en sitios como Davos, en la conferencia de Davos, el simposio de Davos, en el que hace muchos años yo conocía a Klaus Schwab cuando vivía en Ginebra. Era cuando empezaba Davos, era un lugar donde ibas a ver cómo era el ranking de la competitividad de los países en el mundo. Era una cosa bastante normal en la que los empresarios iban a pedirle favores a los políticos. Y los políticos entonces les daban migajas, desregulación, privatización, etcétera. Y se ha ido transformando poco a poco a medida que el sector privado y que los privados y grandes conglomerados han tomado el poder, en que son los gobiernos los que van a pedirle favores, esta vez los políticos, a los grandes empresarios, a los grandes magnates, a los grandes oligarcas. Y eso es en lo que se ha convertido Davos, en un lugar de encuentro entre políticos de rodillas y empresarios con el poder máximo. Lo que se está produciendo en el mundo, yo creo que no nos damos cuenta, y está relacionado con lo que señalaba de la soberanía, la pérdida de soberanía de los estados, es un proceso acelerado de privatización de la red pública. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo público se está tomando bajo el control privado, de privados que nosotros no hemos elegido, de privados que no tienen legitimidad democrática alguna, de privados que se hacen con organismos internacionales.
privados que meten más dinero en la Organización Mundial de la Salud que las propias naciones. Entonces, ¿en qué se convierte un organismo internacional? Y no voy a nombrar y no me voy a meter en OMS ni en líos de vacunas ni demás, pero voy a nombrar simplemente la OMS, es una organización internacional. Si hay un momento en el que hay más dinero privado que público, está claro que el privado tiene muchísimo más que decir. Eso está pasando también a nivel de Davos. Entonces, los políticos al final son las puras marionetas de estos privados. El problema es que a mí ya con eso me han roto el contrato social. El contrato social es un acuerdo entre gobernantes y gobernados. Los gobernados respondemos ante quién. Se suponía que ante nuestros gobernantes. No, ya no. Ellos están a su vez controlados. Ahora ya por un poder privado que ha decidido ser globalista y que se ha hecho con una gobernanza imperfecta a nivel mundial, pero que los maneja a todos. Entonces es ahí donde entra por qué se está desmoronando la soberanía de los estados. Pues porque esos políticos ya no tienen el carisma, ni la calidad, ni la posibilidad, ni la fuerza, ni la independencia para imponerse a esos poderes y están dejando desagregarse la soberanía de los estados que tendrían que dirigir y defender. Son capaces esos políticos de no respetar, empezar a no respetar la Constitución y de empezar a volverse lo que debemos llamar ya claramente como totalitarios. Todo aquel político que se va volviendo globalista se vuelve totalitario. El ejemplo lo tenemos en nuestro propio país, en España, donde en este momento un presidente Sánchez va acaparando desde el poder judicial hasta absolutamente incluso doblegando la Constitución con la ley de amnistía, perdonando a los golpistas catalanes para conseguir réditos a nivel político, va controlando el nombramiento de los jueces, va poniendo peones en las diferentes instituciones, como hizo Maduro en Venezuela o Chávez o demás. Estamos en un proceso en España de transformación hacia el totalitarismo. Y me diráis, pero en España, la España del siglo XXI, de la Unión Europea, sí, porque la propia Unión Europea tiene ya varios países en los que esto ocurre, ¿no? Como Macron en Francia y como otros ejemplos, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, bueno, que ya no está, pero Reino Unido también, no hablemos de países como Canadá, con Trudeau y otros que son auténticas marionetas del globalismo. Entonces yo creo que lo que hay que plantearse es si hay desmoronamiento de la soberanía nacional porque hay falta, digamos, de gobernanza seria e independiente que pueda gobernar por encima del poder globalista y privado. No nos podemos dejar privatizar así el poder, porque entonces rompemos nuestro contrato social. Vamos, yo no sé ni para qué pago impuestos, en definitiva, si los va a utilizar gente a la que no he votado. Yo no sé por qué voy a hacer caso a la Organización Mundial de la Salud si la dirige gente que ha comprado la organización, ¿no? Entonces, eso es así, y eso es así como está ocurriendo. Y, por supuesto, pues está planteando eso. El golpe catalán es un ejemplo, el posible golpe futuro vasco, la ruptura de España es un ejemplo, la fragmentación de Europa también va a ser otro camino que va para allá. Sí, hay un aspecto que es de la que vamos a entrar en conversar, porque tiene que ver también con eso que señaló de la fragmentación. No es tan solo lo vive España, veo en mi país también la fragmentación en lo que respecta a los mapuches, a todo este territorio que consta de varias regiones que forman el Guanmapu y en la cual todavía siguen los actos terroristas, pero y ahí es donde quiero entrar en el tema, pero hay un aspecto clave en todo esto y que tiene que ver con los medios de comunicación. La desinformación, el desviar la atención de ciertas cuestiones que hoy en día siguen pasando, es de vital importancia y es algo que también analiza muy bien en el libro cuando habla de la desinformación, porque hay también un financiamiento importante respecto de qué quiero que la población sepa y qué quiero que no se sepa o de qué forma le voy a dar esa manipulación del lenguaje, voy a cambiar las palabras y se transforma en una potencia económica esto de la desinformación, que muy bien está catalogado así. Y, y esa fragmentación la veo compleja, además por el aspecto de soberanía, eh, por la propia administración del país. ¿Cómo administrar un país en la cual se está produciendo esa fragmentación y en la cual hay un financiamiento importante que no parece no poder detenerse? Y en eso ya quisiera que nos centráramos
en esta conversación de la fragmentación de Cataluña y la contribución que hace Soros a estos presos independistas, que no tan solo se ve en eso, en ese tema de lo que ocurre en España, sino también en Chile. También hay mucho apoyo y se les hace llamar presos políticos. Me parece interesante ese concepto de preso político porque se desencadena todo, toda una manifestación, todo un acto de protesta, de violencia que desestabiliza el país completo. Es una cosa impresionante y no es algo que venga de algo espontáneo, que la gente suele creer que es algo que no surge de la espontaneidad porque el país está en descontento y se manifiesta. Esto ya no es un descontento, no es algo que surge de una pequeña movilización que uno hace de forma pacífica, sino que aquí ya hay grupos anarquistas, hay gente Mm. que contribuye de manera importante y que tienen órdenes de otros lados. Completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, luego podemos tocar también el tema de los mapuches y la relación Ujú. Argentina-Chile y todo lo que está pasando ahí, que está muy relacionado, absolutamente relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí, sí, ahí está el auténtico problema, ¿no? En ver la financiación. Por eso en mi segundo libro me centré muchísimo a dónde iba esa financiación. Esa financiación fueron hackeados en el 2016 una serie de documentos de la Open Society Foundation de Soros, en las que aparece, por ejemplo, una lista de unas 30 páginas de organizaciones a lo largo del mundo y de Europa, me parece que sobre todo de Europa, y además está hackeado, entonces es un Excel en el que además pone los párrafos de lo que quieren hacer con cada financiación. Entonces pone SOS Racismo o cualquiera de estas, pone la cantidad que le dan y lo que tiene que hacer. Bueno, pues en lo que tiene que hacer, uno lee esa lista de todas esas organizaciones que están actuando en Europa, es influenciar las elecciones del país. No es defender los derechos humanos ni defender lo que ellos dicen, ¿no? Defender los derechos humanos, defender a los vulnerables, defender a las minorías. No, cambiar los resultados electorales para que vayan realmente en la línea de lo que ellos quieren y de los que les van a apoyar. Entonces, no me cabe la menor duda de que esa desinformación, bueno, primero esa desinformación viene porque también va una cantidad de dinero ingente de la Open Society Foundation y de sus ONGs a los medios. Digamos, y no va solo de él, de los 17 importantes hedge funds, BlackRock, State Street y otros, financian cerca del 80% de los principales medios norteamericanos y no digamos los medios en Iberoamérica, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya unos personajes y unos poderes que están todos más o menos de acuerdo en el globalismo y que financian para que se diga lo que ellos piensan. Entonces, más que desinformación, es una propaganda, es propaganda pura de los intereses de ellos y un silencio total para silenciar cualquier voz disidente. En ese sentido, la falta de unos medios independientes y de unos periodistas absolutamente comprados, porque aquí cada grupo, aquí hay 6 cadenas de televisión en mi país y las 6 dicen lo mismo, están compradas por grupos más o menos parecidos, todos globalistas, y ahí no puede entrar nadie, no puede decir nadie, y siempre hay el mismo mensaje monolítico del globalismo y de lo políticamente correcto y demás, ¿no? Entonces, quedan los pequeños medios que aún son independientes, en los que se puede decir algo, y quedamos nosotros, ¿no? Y quedamos la entrevista esta y quedamos otras entrevistas en las que se puede ser independiente y hablar con la sociedad, ¿no? Pero eso cada vez es más difícil porque están controlando y eso es un problema. Entonces, no sé, ahí está el tema, ¿no? Hay muchísimo dinero para ello, hay mucho tema para controlar medios e incluso verificadores, porque también está el tema ese famoso de maldita.es o de Neutral en España, que hay otras también en Chile, me imagino, y en América, en Iberoamérica, pues que uno ve maldita.es, que ha sido, digamos, es uno de los que te tiene que decir lo que es verdad y lo que es mentira, y está pagada por un grupo que es puramente de Political Capital, que es un grupo de Soros. No, Poynter Institute, que es un grupo de Soros, ¿no? Entonces, al final, hasta los que te tienen que decir lo que es verdad están pagados también por Soros. El problema es que la mano es muy larga, el poder es muy grande y la relación con los intereses es enorme. Y luego no olvidemos también todo el dinero, estamos hablando de la punta del iceberg, lo que estoy mencionando aquí. La lista es gigantesca. Vamos a ver, un tercio de los parlamentarios europeos pertenece, digamos, al mundo de Soros. La cuarta parte de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vienen de haber trabajado en lugares de Soros, de la Open Society Foundation, en diferentes países. El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene relatores
por una buena cantidad de relatores que que han recibido, estos son informes publicados, los puedo pasar y están a acceso del público. Lo que pasa es que la gente no los quiere leer. Que Soros o la Ford Foundation o la Open Society Foundation les ha pagado a esos relatores de Naciones Unidas $1 millón. $1 millón a cada uno para que diga lo que tiene que decir. Eso está publicado, pero nadie quiere escucharlo, nadie quiere leerlo, nadie quiere ponerlo. Pero, ¿cómo podemos creer en el Comité de Derechos Humanos? ¿Cómo podemos creer en estas organizaciones si la ocupación es absolutamente total, ¿no? Y luego, bueno, no hablemos ya de la OMS, de la UNICEF y del Consejo de Europa o de muchos otros. Entonces, al final, el dinero va a muchísimos lugares y está todo muy controlado. Es cada vez más difícil disentir, ¿no? Y es cada vez más difícil distinguir dónde está la mano de todos estos globalistas, porque volviendo al tema de Chile y Argentina, el tema mapuche, está claro, está cada vez más claro, que ahí hay una injerencia. ¿Cómo actúan todos estos globalistas? Crean desorden, crean caos. ¿Qué mejor que crear un caos entre Argentina y Chile con la excusa de defender al mundo indígena, al mundo mapuche? Y qué casualidad que si uno investiga un poquito, y yo lo he hecho, encuentro unos lazos enormes entre esos movimientos y actividad que viene del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues porque seguramente al final de esta historia consigamos fragmentar y al mismo tiempo quedarnos con buena parte de los recursos naturales que están entre Argentina y Chile. Si podemos llegar a fragmentar e independizar o incluso a independizar de esas soberanías unas buenas porciones, a ver quién está detrás para llevarse las migajas. No tenemos que ser ingenuos. Ninguna de estas cosas ocurren porque sí. Muchísimos, no digo todos, muchísimos movimientos indígenas están muy coordinados y teledirigidos para obtener intereses que ni ellos mismos saben muy bien lo que son y que seguramente los están manipulando para luego aprovecharse de ello, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que abordarlo con muchísima cautela, con muchísimo cuidado, porque tenemos aquí fuerzas que no tienen la mínima moral para aprovecharse del mundo indígena, para aprovecharse de muchísimos movimientos y para manejarlos. Soros nunca actúa solamente con una oposición contra un gobierno. Soros financia a la oposición y al gobierno. Y el que gane se queda con él. Pero siempre lo hace así. Si ahora le funciona una cosa en Cataluña, pues lo hace. Y si no, pues se queda y lo hace al revés y se va con Sánchez. Y volviendo a lo que fue, no sé si que toquemos el golpe catalán también, o hablar Sí. un poquito de él. Sí, porque de hecho me interesó muchísimo una palabra muy sencilla, pero tiene mucho contenido para este tema de lo que ocurre con los desórdenes, con la desestabilización social y política, que tiene que ver con la empatía. Esa forma de crear empatía sobre un proceso, llamar a ese que está inseguro y que está como dudoso porque no sabe si unirse o no a la manifestación es muy similar también en lo que ocurre con las simples manifestaciones de estudiantes, pero siempre hay que generar esa empatía. Esa empatía se genera no tan solo con el tema de hacer un llamamiento o una reunión a un conglomerado, sino que también tiene que haber ahí dinero para poder poner publicidad, para hacer eslogan, para llamarlos a generar desórdenes a tal hora, hasta tal hora, porque también eso se da. Y eso me interesó muchísimo porque es lo que pasa con estos presos independentistas, creo que se le dice así, en Cataluña, en lo que es España. ¿Y qué tiene que ver ahí George Soros? ¿Cuáles son los intereses reales? Esas son cuestiones que muy bien lo señaló y que la gente tiene que investigar. O sea, Mm. estamos siendo mucho del consumo pasivo de información en redes sociales y en esto que es YouTube, pero la gente no quiere leer, no tiene la Constitución al lado, pero no quiere leer, entonces prefiere irse nomás a la votación de aprobar por un nuevo texto, por ejemplo. Entonces, me gustaría ahí que pudiésemos concentrarnos en algo que también es propio de su país. Sí, hablemos de presos políticos y de tácticas, porque las tácticas, famosas tácticas de la no violencia del Albert Einstein Institute, han sido algo muy trabajado durante años y que funciona precisamente con inspiración del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt de los años 50, con Gramsci y otros, y que tienen como principales objetivos acabar con digamos, la religión, la familia, la propiedad y la soberanía de las naciones. Son los 4 elementos a destrozar. Ellos han utilizado la ideología izquierda marxista cultural
como elemento ideológico que sustente, digamos, todas sus actuaciones. Y les ha parecido que esa era una mejor manera de controlar al pueblo, porque el pueblo siempre está más dispuesto a esa empatía que mencionabas precisamente, está más dispuesto a creerse aquellas cosas que parece que le pueden beneficiar, ¿no? Como las minorías, como tal. Y entonces, al final, les ha parecido que tomar esa ideología de izquierdas era mucho más favorable que tomar una ideología de derechas o de extrema derecha, ¿no? Entonces han elegido el marxismo cultural. Pero bien, eso es una manera de utilizar la famosa ingeniería social que ellos manejan, y de ahí todo este políticamente correcto y todo esto que vemos, y la Agenda 2030 y demás, que va muy en la línea de esa ideología. Entonces, el Albert Einstein Institute tiene algo así como, no sé, cuando eso me parece que mencioné como 80 o 90 tácticas para generar esa empatía, le llaman además de la no violencia, cuando tiene una violencia, lleva a una violencia tremenda, que es la ruptura de un Estado. Estos políticos, estos malditos presos, que les llaman presos políticos, no son más que presos sinvergüenzas. Son personas que estaban al mando a las órdenes y como funcionarios de un Estado independiente de la Unión Europea, que lleva siglos de independencia y de soberanía, estaban a las órdenes de ese Estado, cobrando sueldos del Estado, y se levantan contra el Estado, y no por razones políticas. No hay nada político en lo que hicieron. Fue un puro golpe de Estado, sin razón política detrás, con la única razón de romper la soberanía nacional, que es lo peor que se puede hacer a nivel constitucional, es romper la Constitución española, ¿no? Entonces, bueno, ahora le ha convenido a Sánchez darles la ley de amnistía, creo que se está aprobando hoy o mañana en el Congreso, o le están aprobando hoy o mañana. Les dan la ley de amnistía, ¿para qué? Para conseguir su apoyo en el Congreso y poder seguir siendo presidente del gobierno. Es decir, ha creado una ley de amnistía a la medida de unos supuestos que le ha comenzado a llamar presos políticos, porque este señor, nuestro presidente del gobierno, hace unos años jamás le llamó presos políticos a estos, decía que eran sinvergüenzas, que eran golpistas, y ahora de repente se han convertido en unos presos políticos que hay que salvar. Puro arreglo político para seguir en el poder, ¿no? Pero no se puede jugar así con las leyes, no se puede crear una ley de amnistía para quedarte en el poder. Eso es una vergüenza. Pero volviendo a lo del golpe catalán, todo se logró gracias a muchísima financiación metida en muchas pequeñas organizaciones dentro de la propia Cataluña para ir montando ese movimiento de respuesta contra lo que se suponía era un yugo de sumisión del Estado español que se quería cargar a Cataluña y demás. Entonces acabas creando toda una narrativa de una pobre gente sometida, pero si lo analizas desde el punto de vista del derecho internacional, lo que estaba ocurriendo es que había una autonomía que tiene todos sus derechos, en el que hay todas sus libertades, en el que todo el mundo puede decir en Cataluña lo que quiere, hablar en catalán y hacer todo lo que quiera, y que no hay ninguna imposición. Es decir, Naciones Unidas incluso tenía un proceso de descolonización. Ni por un proceso, ellos han intentado incluso acudir a un proceso de descolonización. ¿Pero qué colonización? Si forman parte de España desde hace 6 siglos, desde los reyes católicos, y me van a hablar de que han sido pueblos colonizados o que el Estado es opresor. Forman parte de una entidad española total, ¿no? Y nos han querido engañar con todo eso, pero con unas tácticas muy bien desarrolladas, ¿no? Luego, aparte de esas tácticas y dentro de la propia Cataluña está lo que se ha hecho desde fuera. Y ahí no hay que olvidar para nada el que todo el mundo últimamente ha empezado a decir que es que eran los rusos los que habían urdido el golpe catalán, ¿no? Que os han encontrado últimamente, que si un ruso se reunió hace poco tiempo con Puigdemont, el golpista catalán, para que se habría reunido para que le apoyara en la independencia, que le iba a mandar unos barcos, no sé qué cosas han inventado. El caso es que yo me pongo a investigar desde el 2016 hasta desde el 2014 lo que ocurre, 2013 hasta el 2017, que es el referéndum ilegal, y encuentro que todos los que ayudan al golpe catalán provienen de nuestro mundo de aliados occidentales. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo me hubiera esperado que fueran los rusos, que fueran los chinos, que fueran... Sí, pero no, es que lo que voy y me encuentro es que son nuestros supuestos aliados de la OTAN los que están haciendo posible el golpe desde Estados Unidos, con Soros por medio y con el dinero de Soros a través de una organización que se llama Independent Diplomat y que está en Washington y que es la primera que Artur Mas fue a ver cuando empezó a pensar en la posible independencia. Le metió 2,5 millones a esa organización, le metió 1,6 millones de euros a esa organización norteamericana. A esa organización, a su vez, Soros le puso 2,5 millones
Y esa organización acompañó la preparación de todo el golpe desde el 2013 hasta el 2017, mandando gente incluso a la Generalitat para trabajar con ellos en la organización del golpe de Estado. Entonces, a mí que no me digan, tenemos un problema. Tenemos en nuestra propia casa al enemigo. Tenemos a gente que por intereses ha querido fragmentar Europa, fragmentando España, debilitando Europa y haciéndose más con el control de España y de Europa, que es lo que persigue todo el globalismo y todos los intereses de estos famosos grupos y demás. Lo que estamos enfrentados es a Independent Diplomat es una de las 400 interrelaciones que pongo en mi libro, demostrando que han sido George Soros, sus organizaciones y los aliados de esas organizaciones y países que son desgraciadamente supuestos aliados nuestros. Eso es muy grave. Sí, es gravísimo porque, claro, está este pequeño grupo social que simpatiza con esta idea de independencia y apoyan y generan sus tweets en redes sociales, pero no se conoce en el fondo qué es lo que hay detrás de todo eso que con esa apariencia de dadivosidad y con esa Sí, apariencia de, oh, generar la independencia. Y es curioso lo que pasa también cuando se generan conflictos en el mismo estado, porque eso significa también de querer erradicar a toda costa el concepto de unidad, de unitario, de una república unitaria, que es lo que lo pasa también con Chile y lo que formó también parte de esa constitución que se rechazó, que Chile dejaba de ser unitario. Pero nadie se percataba de las consecuencias jurídicas, políticas, económicas y culturales que significaba que Chile dejaba de ser unitario y que hablaba de algo que era completamente estratosférico, pensarlo legalmente, que es las administraciones autónomas de cada región. Era una cosa impresionante porque significaba también una transformación en todo lo que era la administración estatal y eso son cuestiones que no vienen de azar. No es de alguien que se le ocurre diseñar y decir, no, es que los tiempos cambian. Ese es el concepto que se tiene muchas veces. Hay que estar con los tiempos. ¿Ah? ujú, Entonces, ya lo que pasó en un par de décadas ya es muy obsoleto, entonces hoy día tenemos que estar open mind. Y eso significa también el tener que lidiar con todas estas cosas que suceden, pero lamentablemente no se están generando las herramientas para que nosotros y las futuras generaciones puedan lidiar con estas cuestiones. Eso es claro. como lo más preocupante. Sí, yo recomendaría, y en el caso de Chile y otros países de América del Sur, ¿no? Como, no sé, Colombia, otros, lo que está pasando es eso, la infiltración en México y demás, la infiltración en todos los estamentos, pero sobre todo en las ONGs y muy financiadas, para llevar esa idea de fragmentación del Estado. Eso se hace primero, sí, a través de la sociedad civil, comprándote a la sociedad civil, ¿no? Eso la compras. Yo todavía no lo he hecho, pero me encantaría hacer la investigación en Chile de qué ONGs, qué están haciendo, de dónde proviene su dinero, cuál es la financiación y cuáles son los objetivos de todas ellas. Porque detrás, si hay un modelo parecido a lo que están intentando en España, con la ruptura de España o con la ruptura en Francia o otros países, se puede estar pareciendo. Y no hay nada mejor para destrozar la soberanía que crear entidades digamos, confederadas o federadas, ¿no? El problema del federalismo, que me lo comentaba un amigo mío suizo con muchísima razón, es que la Confederación Suiza se formó por la unión de cantones separados, que todos empezaron a sentirse nación y crearon una nación suiza en la que cada chalet, cada casa tiene una bandera suiza en su puerta, son absolutamente nacionales y creen en Suiza. Suiza para ellos es una nación, a pesar de que es una confederación, pero es que va de fragmento a unión. Lo que están haciendo estos señores con el famoso federalismo y autonomías libres y Mm. demás es lo contrario. Van a romper la nación en fragmentos que para nada quieren saber el uno del otro. Son dos procesos absolutamente distintos. Si fueran sinceros, porque es lo que nos dirán y es lo que os dirán en Chile, y es lo que vendrán a decirnos, no, si es que vamos a hacer una confederación, vamos a estar mucho más unidos. No, no, no. Si Mm. hubiéramos partido de partes separadas que sentían ser nación, como cuando se creó la nación chilena o cuando se creó la Argentina, o que de repente se creó una nación,
o cuando se crea Suiza a partir de cantones separados, pues decir, aquí hay voluntad de ser nación. Pero ¿cuál es la voluntad en este momento? De dejar de ser nación. Y cuanto más fuerza le des a tus autonomías, más las consideres independientes, más concesiones. Aquí le dimos la educación a Cataluña, a País Vasco, y en 20 años han hecho de los hijos nuestros auténticos independentistas. Han roto completamente, no hay control, no había control en Madrid de qué se está enseñando en Cataluña. Al final se les ha enseñado a ser independientes. Si tú vas cediendo y dando concesiones, como es el proceso, funciona así, ¿no? Vas cediendo y en el fondo es un proceso que va a acabar rompiendo tu país. Hay que luchar, y comparto completamente esa idea, hay que luchar contra la ruptura de las soberanías. Además que lo vemos en Europa, ¿no? Europa se está desmoronando porque no hay soberanías. Yo hablaba hace poco con países emergentes, Rusia, China, India y demás. Ellos trabajan bilateralmente. Ellos no necesitan movimientos de integración y grandes grupos como la Unión Europea. Ellos necesitan relaciones bilaterales fuertes, desdolarizadas, creciendo al 5, al 6%, creciendo en comercio, creciendo en demografía y felices de hacerlo, ¿no? Pero nosotros nos hemos empeñado en depender aquí en Europa de una Comisión Europea que es una burocracia, no hay unión política y, sin embargo, seguimos sus instrucciones y perdemos soberanía. También la estamos perdiendo con respecto a nuestra propia Europa, ¿no? Y ese es el camino al que nos lleva el globalismo, desgraciadamente, ¿no? Que ojalá pierdan parte de las elecciones europeas que vienen ahora el día 6, el día 9 de junio. Sí, es un escenario no un poco pesimista, es la realidad. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente es aprovechar estos medios, aprovechar la instancia de que puedan investigar. Y eso es lo más complicado, sobre todo en esta generación que es del mensaje corto, del mensaje Sí. en breves segundos, en donde tú concentras tu atención en eso porque ya después no puedes tomar Te quería dar un un ejemplo. video Soy largo. profesor y hablaba el otro día con mis alumnas, Ujú. con mis alumnos en general, y les decía, ¿qué os pasa? ¿Que os falta emoción? ¿No opináis? ¿No os falta algo? Yo digo, antes de la pandemia yo tenía gente viva, tenía gente que peleaba, que tenía... Y me contesta uno, no, es que, ¿sabes? Que no queremos que los demás sepan lo que pensamos, cada uno de nosotros. Y la segunda respuesta que me dieron fue, es que cuando se tiene ideologías se es fascista. Entonces, eso refleja un poco lo que esa cosa que está dejando a nuestros jóvenes sin emoción, sin posicionarse. El tema es que yo creo que lo que tiene que hacer la sociedad civil es posicionarse, como bien estabas diciendo, posicionarse y afirmar nuestra identidad personal, no la que nos quieren hacer como conjunto, ¿no? Nuestra identidad Sí. individual. Sí, eso yo lo creo que es lo más importante. Eh, Creo particularmente que hoy día los partidos políticos no son confiables, no trabajan para el militante, hay muchos intereses de por medio, hay muchas cosas que se mueven y que no se informan. Y creo que lo más esencial y que es hoy día la pérdida de ello, porque es una pérdida, es la unidad, es el sentir, ese sentido de pertenencia hacia una nación. Hoy en día el concepto de nacionalidad hasta se transforma, es como un mero documento que te permite acceder a beneficios públicos o te permite hacer y deshacer ciertas cosas en tu propio estado, pero ya no hay ese sentido de pertenencia y eso yo creo que es vital porque perdiéndose eso, ya no interesa si en realidad el país se está destrozando políticamente, administrativamente, y el sentido de pertenencia también se está viviendo en países como el mío, en donde desde 2019 que en realidad uno podía ver toda esa protesta violenta, no había ni una sola bandera chilena. Y eso era algo realmente para analizar, pero la gente estaba con tanta euforia que no se percataba de eso. Y no había ninguna bandera chilena. Y hoy en día, tú le preguntas a un joven no tiene opinión sobre tema de identidad, sobre tema de ciudadano, de derecho cívico. Viene con una transformación completamente cambiada y eso es peligroso, eso es Sí. realmente catastrófico, creo. Y se le está encerrando en su móvil, en su película, en su ocio.
para dejarle encerrado ahí porque hay pocas posibilidades de trabajo, pesimismo. Entonces se le está encerrando en sí mismo, ¿no? Y tienen cada vez más dificultades de expresar identidad nacional e identidad propia, ¿no? Personal. Es curioso ese proceso. Sí, Pero yo vamos, yo creo que agradecía, hay que ser, profesor. sí, hay que ser optimistas en todo caso. Yo creo que es gente como vosotros y gente que es capaz de mover la sociedad y de difundir y de que seamos capaces todos de hablar, de investigar, de contar lo que realmente está pasando entre nosotros, porque las grandes cadenas lo van a desinformar. Eso está clarísimo. Sí, estamos frente a esa lucha de desinformación y que al mismo tiempo no puedes contradecir la opinión de los expertos. Esto es algo que todos Sí, ya tenemos, ya, pero grabado, sí, grabado sí. en la memoria porque es impresionante que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo espero que este video no tenga censura alguna y pueda no Yo ya, si este contradecir. video tiene censura, cuando lo que estamos hablando es lo más normal del mundo, estamos hablando. No sé, yo he estado en Naciones Unidas muchísimos años y hemos hablado de todo, de Rusia, de China, de Ucrania, y nadie decía nada, nadie cortaba nada. Se podían decir las mayores elucubraciones y hablaba hasta Fidel Castro, Che Guevara. Todo el mundo ha dicho barbaridades toda la vida y ahora resulta que nadie puede decir nada. ¿Pero qué nos ha pasado? Sí. Sí, Es una cosa paradójica sí, y también de lo que ocurre en Europa, porque Europa es el viejo continente. Entonces es el modelo en muchas cuestiones. Nosotros somos el nuevo continente y somos el reflejo de aquello, principalmente de España. Pero como está metido ese tema de la descolonización buah, y de la barbaridad de los blancos, entonces tenemos que arrancar toda esa occidentalización. tremendo, eh, tremendo. Estoy es tremendo. siguiendo muy de cerca, he sido un buen amigo de Marcelo Gullo y sus libros. He estado hablando con él, todo el tema de la hispanidad me parece apasionante. He visto las películas que han puesto aquí en Madrid, los cines están llenos a rabiar, ahí se proyectan las películas sobre la hispanidad. Hay una especie de recuperar el español, un poco el orgullo de ser hermanos, ¿no? Mm, Ese orgullo que nos estaban rompiendo, nos está volviendo gracias a algunos autores y directores de cine que están promoviendo la otra realidad, que es que somos pueblos hermanos, que nos hemos hermanado desde el primer día y que podemos crear una fuerza muy superior con la hispanidad que cualquier otra cosa. sí, lo que pasa es que ha habido mucha lectura de Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra. Fue un libro básico en muchas de estas cuestiones. Sí, sí, Mucha odiosidad, mucha resentimiento que se mucho. debe sentir, se debe, es como un deber. Tú Sí, tienes que era como un sentir, deber, ¿no? Sí. es un resentimiento. Tú tienes que tener ese odio hacia el blanco, hacia el español, porque te ha oprimido No. y por eso estamos como estamos. Entonces, Y esa es la leyenda negra que los ingleses han hecho tan bien en promover sí, desde la época de Felipe II, vamos, una leyenda negra que nos condena a ser los malos de la película, ¿no? Cuando sí, realmente yo creo que es de los procesos más bonitos de hermanamiento que ha habido, que ninguno, ni Reino Unido ni nadie han sido capaces de hermanarse en sus fusiones con otros continentes de la manera que lo hemos hecho nosotros. Y es por primera vez se empieza a hablar de ello bien y me parece genial. Ha habido ahora, estos días, ha habido en Cartagena de Indias, ¿no? Ha habido el primer simposio sobre la hispanidad, que ha ido cantidad de gente de toda América, y, del sur y del centro y todo, y de España. Y espero que avance, porque esa es otra realidad. La que nos quieren los globalistas convencer es la leyenda negra. La leyenda negra, con ella viven felices, porque seguirán sometiéndonos y España no podrá tener ningún papel en ningún lado, ¿no? sí. Sí, profesor, mire, agradecía, yo podríamos estar conversando mucho Sí, yo más. seguiré. Yo le agradezco el tiempo de haber estado aquí y espero, ojalá, de verdad, espero que podamos conversar en otro episodio. Pero Me parece muchísimas estupendo gracias. y muy agradecido también. Muchas gracias. Sí. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Perfecto.